Y es que la película Ya no estoy aquí, del director Fernando Frías, y estrenada por Netflix, pues donde sigue, y si no la ha visto usted, tiene que verla, pues es la cinta que representará a México en la competencia del Oscar a la mejor película internacional en la edición 93 de estos dos premios, de estos premios. Bueno, ya no estoy aquí, competí con otras 6 películas mexicanas para ir al Oscar. Nuevo Orden de Michel Franco, El ombligo de Gye Dani, no sé si así se pronuncie, de Javi Sala. Esto no es Berlín, de Harisama. Mano de obra, de David Sonana. Y Te llevo conmigo, de Heidi Ewing. Ya no estoy aquí, también representará a México en los premios Goya de España. Esta cinta relata la historia de Ulises, Juan Daniel García, un joven que forma parte de la banda Los Tercos, quienes están inmersos en la cultura de la música colombiana popular hace años en la norteña, en la ciudad de Monterrey, allá en Nuevo León, en un contexto, déjeme decirle, de el sexenio de Felipe Calderón. Hay escenas en esta película que aluden justamente a esta estrategia sangrienta de Felipe Calderón de 2006 al 2012 y está ambientada justamente en Monterrey, aunque también en Estados Unidos. Así es, y bueno, hemos invitado a Fernando Frías, al director de Ya no estoy aquí, y pues nos da muchísimo gusto traerlo este día Por aquí supuesto. a los Pues esa es periodistas. la sorpresa, ese es el regalo. Y Fernando Frías, bienvenido a los periodistas. Muchísimas gracias y muchas felicidades también por esta película que te llevó 7 años a hacer. Sí, hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando con ustedes. Sí, la verdad es que bien que mal, desde la primera concepción del guión, son un poco más de 7, casi 8 años. Fernando, a ver, tú eres de la Ciudad de México, aunque hiciste creo, una maestría en el extranjero, en Colombia, creo Es tienes, ¿no? correcto. A ver, para Sí. mí es muy común ver las escenas, los tercos y todo eso, pues yo casi, digo, nací en un barrio cholo, de hecho, en un barrio pachuco por mi edad, y pues para mí eres muy común, y en alguna de las novelas, pues ahí ese es lo que trato yo siempre de recrear, pero para mí es natural. ¿Cómo es que nacen estos personajes para ti? ¿Cómo es que nace la intención de dibujar algo así y luego en el contexto del sexenio de Calderón? Pues mira, es una gran pregunta. Eh, Nace en respuesta como a diferentes inquietudes, ¿no? Por un lado, ciertamente el sexenio y esa administración y la violencia que estaba viviendo el país era algo innegable, ¿no? A mí me tocó viajar por la frontera dando unos talleres para retribuir precisamente un apoyo que tuve de una beca para mis estudios en el extranjero. Y bueno, pues me encontré con chicos que me decían que preferían morir jóvenes y probar algunas cosas de la vida que estar como destinados a que no hubiera futuro, ¿no? Me decían, más vale un año en la opulencia que una vida en la jodidencia. Eso me marcó mucho, ¿no? Pero por otro lado también, a pesar de esa violencia, también me cuestionaba yo si la forma en la que estábamos representando esas historias para hablar de esto que sucedía en nuestro país era algo con lo que yo podía identificarme, o si había alguna forma de mirar quizá a través de otro ángulo, quizá no glorificando o sirviéndose tanto de la violencia en ese volumen tan alto, quizá no buscando el shock, sino buscando como tal vez la empatía, al mismo tiempo hablar un poco de los prejuicios, ¿no? Yo escuchando de primera mano testimonios como de los que te estaba narrando, pues me interesaba que la gente pudiera ponerse en los zapatos de quienes estaban en el medio de esta situación. Eso en los primeros años, ¿no? De investigación.
al mismo tiempo, bueno, cuando encuentro esta cultura que es tan colorida, tan increíble, con tanto misticismo, con tantos símbolos, tan vistosos, y que también había sido de alguna manera representada celebrando solo como este carácter colorido, superficial, ¿no? Con unos retratos muy bonitos, pero tal vez no yendo más atrás, ¿no? A mí me parece que es una película, bueno, la intención era justamente hablar sobre la falta de oportunidades, la falta de movilidad social, ¿no? Y hacer un paralelismo con esta cumbia rebajada, que es una canción que normalmente en su versión original duraría 5 minutos, pero extenderla a 10 es como una forma de decir, no quiero que termine, porque cuando termine no hay futuro, no hay posibilidades, ¿no? Que no quiero dejar de bailar, ¿no? Es como la expiración tan pronta de esta juventud en condiciones de tal marginalidad, ¿no? Y justamente me parecía, bueno, encontré en este fenómeno de la contracultura Colombia, pues una gran respuesta, ¿no? Como cualquier movimiento contracultural que es inherentemente contestatario, encontré esa respuesta que quizá no es verbalmente elocuente, pero que sí es visualmente, ¿no? Los chicos se cambian el nombre y el apellido deja de ser el de tu familia, sino ya se vuelve el nombre de tu pandilla, de tu calle, porque es con la gente con la que te identificas precisamente, te pones el nombre que tú quieres porque sabes que perteneces a una realidad que te ha estigmatizado, que te ha marginado, y tú tienes la posibilidad de reinventarte, ¿no? Y salir, y además como decía, bueno, ¿tú crees que por ser de aquí soy más feo o soy peligroso? Pues mira, yo abrazo ese prejuicio y lo engrandezco, ¿no? Y este es como bailo y así es como me veo. Y es estos bailes son increíbles porque es como la reafirmación cuando estás ahí con tu nombre y la gente está diciendo un saludo a fulanito de tal pandilla, pues es como la reivindicación de que esta reinvención de tu identidad, a la que cargas con dignidad, está siendo manifestada y reflejada en el exterior, ¿no? Entonces, me pareció algo importantísimo y me pareció que había que celebrarlo desde una historia pequeña, humana, pero además contextualizada de forma real, ¿no? Tocando puntos, intentando conectar puntos de nuestra realidad nacional, ¿no? De esa realidad tan atroz que viven, porque siguen viviendo muchos jóvenes, jovencitos, niños en el país, pero en particular esa realidad atroz de una ciudad que supuestamente es pujante, emblema del progreso nacional como es Monterrey o el área metropolitana de Monterrey, no solamente la capital, sino los municipios. Se ve allá a lo lejos, en alguna toma, los edificios de los corporativos, pero en la periferia, ahí donde pasa la vida de Ulises y sus familiares y amigos, pues es de una violencia no solamente criminal, sino la violencia de la pobreza, la violencia de la exclusión, la violencia que hace que Ulises tenga que irse no solamente de su barrio, de su ciudad, de su estado, sino de su país, a un lugar en el extranjero que es igualmente opresivo. 100%, mira, tocas puntos muy, muy importantes. En primer lugar, lo que dice sobre la violencia, la exclusión y que no es solo la criminalidad, la violencia hacia la concepción de uno mismo, ¿no? La violencia en la que la gente de ahí tiende a pensar que valen menos o cómo está lastimada su propia visión de ellos mismos por pertenecer ahí, por esa exclusión sistemática, cuando al mismo tiempo Monterrey, como tú dices, es pues bueno, es la primera ciudad industrial de América Latina, es una tierra de contrastes, el municipio más rico de América Latina está ahí, bueno, es cuna de muchísimos movimientos culturales, la música en la avanzada regia en los 90s, bueno, hay un sinnúmero de grandes exponentes de diferentes disciplinas. Por supuesto, ¿no? Es muy interesante entender bueno, incluso Monterrey yo llegué a ver cómo desde el mismo diseño urbano de alguna manera margina y deja estos asentamientos en las periferias, ¿no? Y sin conexión con los centros de la ciudad, ¿no? Había una iniciativa terrible que era como para que pudiera haber un túnel y que quienes fueran a San Pedro no tuvieran que pasar por cierta colonia. U ocultar las zonas, las colonias populares.
Exactamente, ¿no? Eso es ciertamente. Y por último, bueno, hablas también de ese viaje, ¿no? De esa migración. Y a mí ahí lo que me interesaba también era como hablar un poco de los obstáculos que, no, que son más internos. Por eso no es una película en la que mostramos el viacrucis de cruzar la frontera, sino más bien era como el peso emocional, ¿no? En el personaje. También, justamente por eso me permito ver de tal forma o mirar de tal forma los recuerdos en Monterrey, celebrar esos momentos de baile, porque es a través de la memoria, y la memoria es básicamente emocional, es más que información, es cómo lo recordamos, es cómo lo sentimos, ¿no? El impacto que tuvo en nosotros. Y en Nueva York claramente no es una historia de obstáculos externos así gigantes a los que estamos expuestos, ¿no? Y también como tampoco es una película del sueño americano. Me interesaba mucho como decir, no todos los migrantes que están ahí son iguales, pertenecen al mismo grupo, quieren estar ahí. Y además hablar como de este personaje que tiene sus raíces en lo que lo identifica, en lo que lo define por el momento en el que está y que entiende cuál sería el precio de asimilarse quizá, y eso tiene un gran peso en su vida, ¿no? Claro. Fernando, hay como el inicio del muchacho casi virginal que está viendo el mundo de alguna manera, y luego hay uno que se enfrenta a los balazos, los primeros balazos en el barrio, se va, regresa y ya están las ametralladoras y la celebración, justamente ese de vivir tantito aunque sea. ¿Te parece que vayamos a un corte y retomamos la conversación para que nos cuentes de dónde viene todo esta parte? Claro que sí, con todo gusto. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas y estamos con Fernando Frías. Decíamos hace unos minutos, comentábamos Álvaro y yo, pues cómo la película también muestra esta exclusión por diseño. La ciudad está excluyendo a estos pobres, pero la sociedad los está excluyendo y el Estado renunciando a la responsabilidad de responder por ellos. Pero ahí Fernando dibuja, narra a través de las cámaras la evolución entre ese joven casi, pues que está en el barrio, se está divirtiendo, está bailando, y luego de regreso a su propio barrio, ya hay armas, ya hay los mismos muchachos transformados en sicarios y convertidos. Hay obviamente un mensaje que el director quiere transmitir, Fernando, ¿y cuál es? Pues justamente, ¿no? Que la falta de oportunidades y justamente lo poco que dura la juventud, ¿no? Lo que tendría que ser los años gloriosos de nuestra vida, porque si uno ve una vida común en la línea de tiempo, la juventud es ese periodo que queda bastante alejado ¿no? De nuestra adultez de alguna manera, pero a la que volteamos a ver porque es la parte más formativa, ¿no? Entonces como que volteamos a ver como pues sí, con mucho amor, con mucho anhelo, y tendrían que ser los años, pues los años maravillosos, los años dorados, Claro. pero pues en condiciones tan violentas, pues a los 16 años estás o embarazada o liada en alguna, bueno, ya enganchado con una droga o trabajando para un cartel. O sea, si te quieres ir por la derecha, ¿qué opciones hay? ¿No? La verdad es que está bien difícil, ¿no? Y cómo salir de ahí. Y eso que tú dices, sobre todo bueno, lo que busca ejemplificar la película es cómo le roban ese momento, ¿no? De por sí era una juventud muy corta, muy breve, y cómo se pierde de ese momento, porque cuando regresa, pues ya se enfrenta a esa realidad, ¿no? Y cuáles son las salidas. Por ejemplo, en la película se ve un amigo, pues está muerto, el otro amigo se vuelve cristiano ahí, ¿no? En un templo, está rapeando, ¿no? ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué opciones tienen? Es muy, muy difícil, ¿no? Y sin embargo, Fernando Frías, director de Ya no estoy aquí, hay alegría. Aun cuando la nostalgia de una pieza como Lejanía de Lisandro Mesa, una cumbia colombiana que gusta mucho también en el norte, arraigada particularmente en esta parte del área metropolitana de Monterrey, hay alegría, cierta esperanza, que
que es parte finalmente también del contexto en el que crecen esos muchachillos en una pandilla. Totalmente, y me interesaba que fuera una película, porque no, o sea, yo me pregunto, ¿no? Cuando las cosas tienen un mote de denuncia, ¿no? ¿Desde qué ángulo estamos viendo, ¿no? ¿Cómo buscamos conectar con el público? Algo que yo me llevo de todo esto que está sucediendo, incluso de estar hablando hoy en día con ustedes, después de que estrenamos hace ya tanto tiempo, es cómo la gente ha sabido, o bueno, ha abrazado la película y se ha identificado. Y creo que justamente es por tratar de no exagerar y no meter el dedo en la llaga y hablar solo como de esa miseria de forma ilustrativa y puramente como expuesta, ¿no? Sino que más bien la vida misma es como la película busca ser como la vida misma, ¿no? En un día nos preocupamos, pero también por ahí nos reímos, pero de repente estamos tristes, Claro. pero de repente enojados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me interesaba que la película pudiera generar esa conexión con el público, esa identificación. Hay quien dice, es un poco lenta, incluso parece documental. Bueno, para mí eso es un halago de alguna manera. O alguien más me puede decir, es muy pop porque está llena de música. Pues también es un halago, ¿sabes? Como me encanta. Claro. La verdad es que sí. Fernando, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Mucha suerte. Los mexicanos la tienen en los Oscar. Qué bueno que vamos a estar nosotros así. Y nomás te quiero hacer una pregunta muy breve antes de irnos a un Claro. corte. No tenemos... le iba a preguntar si aprendió a bailar Chuntaro Style. Sí aprendí, ¿Aprendió? pero la verdad es que es algo que aprendí, pero... Abrazos, Fernando. Éxito.